Un medio freak. Sean todos ustedes bienvenidos al segundo capítulo de la primera temporada de Un Medio Freak Paranormal. Que les habla Hugo y a mi lado, nuevamente como panelista ya estable, el señor Pancho. ¿Cómo estás, Pancho? Hola Hugo, saludos a todos, ¿cómo están? Un nuevo capítulo, en el segundo nuevo capítulo de la nueva temporada de Un Medio Freak Paranormal. Pero esta vez, aparte de ya los panelistas estables, vamos a presentar a una invitada especial. Con nosotros, a partir desde ahora, Cami. Ay, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Sí, ha sido un honor ahora nuevamente estar con ustedes acá en Un Medio Freak y para hablar temas en relación de exorcismo. Eso, ya, como ya lo adelantó la señorita Camila y como pudieron ver en el título del podcast, hoy día vamos a hablar de los demonios y exorcismos. Un tema, sí, un tema bastante controversial, pero igual da un poquito de susto tratar estos temas, porque no sabemos que se puede pasar acá. Así que esperemos no pase nada extraño ni raro y tengamos un desarrollo de capítulo normal. ¿Sí o no, Pancho? Sí, todo fuera de lo científico, así que todo lo que esté fuera de lo científico, de lo comprobable, nada está dicho. Así es. Así que empecemos con la introducción de este curioso y antiguo tema, porque este tema viene de hace muchos años. Prácticamente fue como el auge, entre comillas, en la época de la Edad Media. Y siempre ha estado obviamente vinculado fuertemente a la Iglesia Católica, porque en realidad los demonios y todo esto lo conocemos en base a nuestra cultura que es, entre comillas, católica, ¿no? Así que bueno, ¿qué dicen por ahí algunos textos de estos seres, de los demonios? Dicen que no tienen forma, pero adoptan muchas. No tienen nombre, pero han sido llamados de mil maneras. Están en los rincones olvidados de la historia, en los márgenes de la conciencia, en los murmullos que nadie quiere haber escuchado. Hoy los demonios no solo existen en libros antiguos o películas de terror. Para quienes han sentido su presencia, son muy reales. ¿Han sabido algún caso de estos seres? Hace mucho tiempo, el tema de las posesiones también en las primeras fases ya del humano ya civilizado se trató de esconder, no hay data, pero se trató de esconder o de disfrazar también de muchas patologías mentales en cuanto a lo que eran los exorcismos, o sea, cuando se encontraban personas que supuestamente estaban poseídas. Y muchos casos que hubieron en la antigüedad, los años 1600, 1300, 1500, se atribuían, cuando la ciencia ya empezó a hacer data de esto, se empezó a atribuir a patologías mentales. Entonces no se supo con ciencia cierta si en realidad fueron posesiones demoníacas o no. La sociedad, la sociedad moderna de ahora trata de dejar todo dentro de lo que es la rama científica. Claro, porque siempre hubo esa dicotomía que no sabían si se trataba de una enfermedad, digamos, de salud o una real posesión demoníaca. Aparte que no había tecnología médica en eso entonces para diagnosticar correctamente si correspondía o no. Claro. Así que, pero todos hablan de demonios y todo. ¿Qué significa la palabra demonio? La palabra demonio proviene del griego daimon y en su origen no era maligna. Sí. Para los griegos, un daimon era un espíritu intermediario entre los dioses y los humanos, una especie de guía invisible
Incluso Sócrates hablaba de su daimon personal, una voz que lo aconsejaba. Pero en la tradición judeo-cristiana, el término cambió de forma radical. Los demonios pasaron a ser ángeles caídos, expulsados del cielo por rebelarse junto a Lucifer. Desde ese entonces fueron definidos como seres malignos, incorpóreos, pero capaces de manifestarse, tentar, poseer y destruir el alma humana. Según los textos sagrados y algunas tradiciones esotéricas, los demonios antiguos, astutos y profundamente conocedores de la naturaleza humana, su objetivo no solo era corromper, sino que también arrastrar consigo a hombres a la desesperación y muerte espiritual. Así que esa es como la definición de un demonio, lo que podríamos definir hoy. Y también, antiguamente también se hicieron muchos estudios de esto, y la gente, hubieron personas que se dedicaron a este tema totalmente, y le dieron una clasificación más jerárquica. En la Edad Media, los teólogos inquisidores y ocultistas intentaron darle una forma al infierno, porque había mucha historia, y se creía que fielmente que debajo de los pies de nosotros había otro mundo infernal, y le dieron una estructura, y en base a ellos se definieron algunas jerarquías infernales. Y que, por ejemplo, una dice que el primer regidor del infierno sería Lucifer, después vendría Satanás, después Belcebú, Asmodeo y Leviatán. Uno de los intentos más conocidos de ordenarlos también vino del señor Peter Winsfeld, un teólogo alemán del siglo XVI, que también relacionó estos nombres a los 7 pecados capitales como demonios específicos. Lucifer representa el orgullo, Mamón la avaricia, Asmodeo la lujuria, Satanás la ira, Belcebú la gula, Leviatán la envidia y Belfegor la pereza. Asmodeo también sale en la Biblia, en algunos escritos de la Biblia, no tan explícito, pero por lo que leí por ahí, Asmodeo fue el que le dio la manzana a Eva, la que lo hizo caer en tentación. Y después tenemos otro libro que también pasa, bueno, no es el libro, sino que es un grimorio, que después vamos a explicar también qué es lo que es eso. El Ars Goetia, primer libro del Lemegetón, o Clavículas de Salomón. Describe a 72 demonios diferentes con diferentes rangos, y cada uno con funciones específicas. De acá se desprenden reyes, duques, príncipes, marqueses, condes, caballeros y presidentes. Habían escuchado, Ana, o sea, los dos, perdón. ¿Habían escuchado las clavículas de Salomón? No, ¿Antes? yo no. No, yo no sabía eso. No tenía esa información. Sí, pues hay un libro mayor y un libro menor. Incluso lo venden en busca libre. Lo venden en busca libre por si lo quieren comprar. Para que lo lean. Para morirnos de miedo. Sí, no, porque hablan de esta jerarquía, y hablan de algunos hechizos y cosas así. Pero también tienes que tener el poder, tener el poder de hacerlo también. Pero yo tengo una duda en relación a eso de lo que hablaste, Hugo, el tema de la jerarquía. Bueno, de lo que yo he leído y en general las posesiones, como que en primer lugar la persona no sabe, y por lo general nadie se imaginó que esa persona iba a ser poseída, porque puede ser una persona incluso hasta devota, fiel. Después vamos a pasar a las posesiones. Estamos hablando primero de los demonios. Ok, ya entiendo. O sea, de la jerarquía, ya. Claro, cómo se estructura el tema, porque se supone que también el reino de los cielos también tiene una jerarquía, pues tiene Dios, tiene Jesús, tiene los arcángeles, a los serafines, ¿cachai? Bueno, entonces acá también se extrapola eso al infierno. Al infierno, ¿cachai? Claro. Ya.
Bueno, Entonces, en todas las religiones igual, las religiones que comparten el cierto sector en el planeta, todos ellos tienen una pequeña jerarquía en cuanto a demonios también. sí, También totalmente. Lejano Oriente, Medio Oriente, en Oriente también, en todo lo que... Acá también, para acá por ejemplo, mucho... Acá no sé si en Latinoamérica... Acá en Latinoamérica, ¿quién conocimos como un demonio como nombrado en Latinoamérica? No se conoce, creo. Porque acá no tenemos como los orígenes. Podríamos apelar a la cultura inca o Mapuche. maya. Claro. O sea, Sí, perdón, mapuche claro, los también, pues mayas. mapuche también tienen su... Pero por eso decíamos que como nosotros estamos occidentalizados con la cultura judeo-cristiana, que la mayoría, entre comillas, somos más católicos, entonces sabemos de eso, pero también existen rangos, no sé si así como estructura firmemente, pero hay demonios que andan leseando por ahí. Bueno, sigamos. Hay otra jerarquía que dice que según John Milton y el Paraíso Perdido, dice que en la epopeya de John Milton en 1667, Satanás libera una especie de rebelión aristocrática contra Dios, rodeado de demonios con nombres tomados de la mitología pagana. Acá tenemos a Satanás, a Belial, a Moloch y a Belcebú. Moloch es el dios que le sacrifican niños en el Antiguo Testamento. Es bien brígido. Este demonio es bien brígido. Es bien violento. Es más, una estructura política o militar que una jerarquía demoníaca formal. Claro, él va por la... más por la estructura, una estructura más de... más militar, más rigente, se podría decir. Después tenemos a Eliphas Levi y la magia ceremonial. Levi plantea que existe una trinidad demoníaca, opuesta a la Sagrada Trinidad, que es el Hijo, el Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la Sagrada Trinidad. Pero esta otra entidad, otra Trinidad, una Trinidad blasfema, dice que estaría Lucifer, Samael y Lilith. Que Lilith sería la primera esposa de Adán, que en Dios la expulsó del Edén porque se rebeló. Después tenemos a la jerarquía de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Aunque Dante no hace una jerarquía de demonios como tal, Infierno está estructurado en 9 círculos de distintos tipos de pecadores. Son torturados por demonios específicos como Minos, Flegias, Malacoda y los Malebranche y Lucifer. Está en el centro del infierno, atrapado en el hielo. Y en todo esto se reduce que toda esta información también está reflejada en los grimorios, que son la verdadera fuente de conocimiento demoníaco, que pertenecen a libros antiguos, prohibidos, que enseñaban cómo invocar, controlar y pactar con estos seres. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Cami? ¿Bien? Esto también se desprende porque estaba en la tradición judeo-cristiana. Bueno, también se nombran una cantidad de... A lo que vamos, lo que es el término demonio, porque al final el demonio muchas veces en algunas culturas era un hechicero, en otras culturas es un ángel en rebeldía, y en otra cultura simplemente es una persona violenta. Entonces, a todas esas figuras en la antigüedad se les denominó como demonios. Así Pero es. la tradición judeo-cristiana tiene una cantidad de demonios impresionante. Está tomando aquí una cantidad de demonios impresionante. Dentro de los que nombraste están casi la mayoría. Sí, y todo esto está escrito en los grimonios, que vendrían siendo manuales del infierno, y entre ellos tenemos las clavículas de Salomón, que ya lo nombramos, el libro de San Cipriano, que es una mezcla explosiva entre cristianismo y brujería, el Gregorium Verum,
es uno de los textos más temidos, promete el acceso al poder infernal a cambio de obediencia o alma del mago. Incluye fórmulas para contactar a Lucifer y Astaroth. El Heptamerón, atribuido a Pietro de Abano, contiene invocaciones para cada día de la semana, ligadas a planetas y entidades espirituales, muchas de ellas de naturaleza demoníaca. Y el otro que tenemos por acá es el Picatrix, que es un compendio árabe traducido al latín, el cual mezcla astrología, magia y filosofía esotérica. Aunque no demoníaco en su totalidad, su contenido fue considerado herético por siglos. Estos libros no eran simples de superstición, eran manuales prácticos usados por los alquimistas, brujos y cabalistas. En sus páginas los demonios no eran solo seres del mal, también eran fuentes de conocimiento oculto, poder prohibido y secretos reversados de los temerarios. Claro, porque también todos estos libros también tenían gran información de conocimiento. Te entregan, por ejemplo, secretos de, no sé, pues de trabajar la alquimia. La alquimia era la técnica de producir oro con metales, trabajar con metales y de cosas también medicinales. Entonces siempre también la Iglesia Católica cuando tomó este tema también el conocimiento como que lo castigó, porque su doctrina era tan rígida que no permitía, cerrada, claro, que no permitía otras fuentes de conocimiento que no fuera lo que ellos imponían. Entonces también, porque siempre dogmático. Claro, siempre la inteligencia o el conocimiento se ha asociado con la maldad. Claro. Porque en realidad, si tú mientras más sabes o más conoces, menos vas a caer en el dogma que te puedan imponer. ¿Se entiende la idea o no? A mayor conocimiento, más sabiduría de los impuestos. Sí, pues. Más libre como fuera del sistema, claro. Sí. Y acá ojo que Hitler también practicó la alquimia en su gobierno. Sí. No, Hitler. En su régimen. Esoterismo, alquimismo, claro. Practicó una serie de cosas. Después tenemos a los demonios en otras culturas. Aunque el demonio cristiano ha sido el más popular en Occidente, cada cultura ha tenido sus propias entidades oscuras. En el Islam son los jinns, son espíritus hechos de fuego sin humo. Algunos son benignos, pero otros como Iblis se rebelaron contra Dios. Después en Japón tenemos los Oni, son criaturas demoníacas con cuernos, piel roja o azul y una sed insaciable de violencia. En la India védica, los Asuras y los Rakshasas son enemigos de los dioses, muchas veces asociados al caos y oscuridad. En el mundo prehispánico se creía en entidades subterráneas, como los Sisimime mexicas o los huecufes mapuches. Acá sale el tema de los mapuches, ¿viste? Espíritus malignos que causaban enfermedades, locura o posesión. El miedo a lo demoníaco es transversal, atávico y culturalmente adaptativo. Cada pueblo le dio nombre, rostro y poder a lo que temía sin comprender. Claro, como tenían que darle un nombre a lo que ellos temían, o si no hubiese sido más locura e incertidumbre de no saber de qué trataba. Algo ambiguo, sin clasificar. Sí, claro, sí. Así que eso, pues bueno, por lo menos yo ahí tengo los demonios. Yo sé que hay muchos más, sabemos que hay muchos más, porque hay libros enteros de demonología, son páginas y páginas. Oye, con lo que hablaste en relación claro que los demonios son todo tipo de personajes que se le atribuye diferentes cosas. Yo tengo el caso de uno que se llama Safán. ¿Ya? Y dice cuando Satán y sus ángeles se rebelaron ante Dios, Safán se unió a sus filas y fue aceptado con brazos abiertos, debido a que él poseía una mente inventiva, lo que hablabas tú. Él era como un genio creativo. Y Satán le sugirió prenderle fuego al cielo, pero fueron arrojados al infierno antes de cometer tan vil acto. Y Safán
quedó como encargado eternamente en mantener encendidas las llamas del infierno. Buena. Ese es como, claro, uno de los tantos que existen, pero Zaguiel, un ángel caído perteneciente al coro de los ángeles. O sea, hay de todo. Hay de todo. Y Soso, el demonio de la Ouija. Ese es el último demonio que nombran, Soso. Soso, de la Ouija. Claro, el demonio de la Ouija. Entonces, en cada acción que pueda existir, hay un demonio detrás. En ese caso de esa cultura. Claro, como ¿se acuerdan del Pazuzu? Del demonio babilónico del Exorcista. Del Exorcista Pazuzu, sí. Sí. Cami, ¿alguna consulta, duda? Lo que pasa es que, bueno, en relación de la clasificación que estaban indicando como algunos demonios ustedes, ¿algunos tendrán algún objetivo especial porque no es uno, o sea, es un demonio o son muchos que se pueden ir, en este caso, a la persona. Pero mi pregunta es que no sé cómo formularla. ¿Hay alguna... o sea, ya, un ejemplo, el demonio, no sé, un ejemplo de la rabia, ¿cachai? Se posesiona en una persona en particular, porque esto yo creo que no es al azar. Esto igual... Porque como una jerarquía, todos tienen como designado como una tarea, así entre comillas. ¿Cachai? Como es una jerarquía, todos los demonios tienen como no sé, una tarea o están detrás de algo. ¿Cachai? Como lo que leíamos recién. Tienen una habilidad. Claro. Hay algunos que develan secretos, otros que descubren tesoros, otros que te ayudan en los números de la suerte, otros que te dan riqueza, otros que te dan conocimiento, ¿cachai? Claro. Es como son como los monos de los dibujos animados, de los mangas, cuando uno ve, mira, claro. Cada uno tiene una característica. Claro, son como... Claro. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar al tema de las posesiones y ahí para que después respondamos a tu pregunta, Cami. Y ahí, ¿cómo se llama? La persona tiene que estar en una especial condición para que algo de ella se apodere de su espíritu. Eso quiero saber. Sí. Pero ahí vamos. Sí. Entonces, bueno, hablando de las posesiones, a lo largo de toda la historia de distintas culturas se han relatado episodios de posesiones en la que la persona parece que pierde el poder de su mente y de su cuerpo. Como si alguna fuerza ajena tomara posesión de esta persona, del cuerpo de carne de ella, y la hiciera hacer cosas o realizar actos que son sobrenaturales, o sobrehumanos, mejor dicho. En la tradición cristiana, esto se llama una posesión demoníaca, y lo define como la entrada de un demonio en el cuerpo humano con la intención de corromper, destruir o utilizar como canal para manifestarse en el medio físico. Los síntomas más frecuentes descritos por los exorcistas y testigos de estos exorcismos a lo largo del tiempo incluyen que 1. Hablan lenguas desconocidas o muertas, que podrían ser el latín, el arameo o el hebreo. La segunda es la fuerza física desproporcionada. Todos dicen que el poseído o la posesa adopta una fuerza pero inimaginable. Tercero, repele o repulsa los objetos religiosos. Sagrado. Sí. Cuarto, revela conocimiento oculto y los secretos personales de las personas que están ahí adentro o ahí en el momento. Quinto, hay olores muy fuertes, pútridos, insoportables. Sexto, cambios de voz, rostro o temperatura corporal. Y séptimo, hay casos de levitación, distorsiones corporales y contorsiones imposibles, lo que nombramos. En muchos de estos casos, los afectados alternan entre momentos de lucidez
y episodios de violencia descontrolados. Caen en un estado que se llama el estado de amok. La voz que habla no es la suya, los ojos dicen que algunos dejan de parecer humanos. Para contrarrestar esto, existe una práctica que todos ya sabemos que se llama los exorcismos. Y los exorcismos es el rito el cual se expulsa un demonio del cuerpo y deriva... esto lo tiene que hacer un sacerdote autorizado por la iglesia. Y la palabra exorcismo viene de la palabra del latín exorcizare, que significa invocar por juramento o hacer salir mediante una fórmula sagrada. Hay un... todo esto se engloba dentro de un rito romano del exorcismo que fue codificado en 1614 y revisado el 26 de enero de 1999 por el cardenal chileno Jorge Arturo Medina Esteves, que le hizo una actualización en más de 400 años. Desde 1614 al 99 ese ritual romano del exorcismo no se había actualizado. Y este cardenal, el Medina Esteves, enfatizó que el exorcismo debe llevarse a cabo solo tras descartar enfermedades psiquiátricas o médicas con exámenes profesionalmente previos. Es decir, antes de hacer cualquier práctica o ritual de exorcismo, la persona debió haber pasado por exámenes médicos reales y comprobables que descarten toda patología médica anterior. Lo que hablamos al principio es que antes no se sabía si eran demonios o enfermedades psiquiátricas. Entonces ahora ya dijeron, no. Es que había mucha ignorancia en realidad y todo iba basado más que nada en patologías que fueran... Claro. Es que antes no se conocían esas patologías, pues era imposible, porque no había estudios de nada. Exacto, sí. Entonces, no cualquier sacerdote puede realizar un exorcismo y debe ser nombrado exorcista por su obispo y contar con una experiencia de discernimiento espiritual y asesoría médica o psicológica. El ritual del exorcismo incluye oraciones en latín, agua bendita, incienso, el uso de una cruz o aplicar el óleo de los enfermos. ¿Ustedes saben lo que es el óleo de los enfermos? No. El óleo de los enfermos, no. Yo tampoco lo conocía y me sorprendió. ¿Ya? Durante siglos, el aceite sagrado conocido como el óleo de los enfermos ha sido parte de uno de los rituales más misteriosos de la iglesia. La unción de los enfermos, esa sí lo conocen, ¿no? Esa es una de las... La unción de los enfermos, sí, la extrema unción. La extrema unción. No es solo una oración, es un sacramento. Se trata de aceite de oliva, o también puede ser otro aceite vegetal, bendecido, aplicado en la frente y las manos del enfermo, que según la fe católica fortalece el alma, consuela el cuerpo y perdona los pecados. Su origen se remonta a tiempos bíblicos, que sale acá Santiago, versículos, capítulo 5, versículo 14. ¿Lo dije bien o no? No sé. Ya, bueno. Pero por siglos fue visto como el último rito antes de la muerte. Bueno, yo no sabía, no tenía idea de esa técnica del aceite de los enfermos. No, yo tampoco no lo conocía. Es como una pócima, en definitiva, para bendecir a la persona. Claro, es un aceite que lo bendicen debe ser el cardenal o el cura. Claro, un aceite y eso lo llevan para echarle las manos o en la frente al poseído. No sé si han visto los maletines de los exorcistas, que es tal la cruz, tal, y hay como frasquito, así como frasco. O sea, yo me refiero. De hecho, en la película, en las películas como que ahí me di cuenta que al final cuando le pasan el dedo como en forma de cruz, ahí yo creo que lo están haciendo con eso.
Sí, cuando les pasan en forma de cruz en el cuerpo, en la frente. Yo creo que lo están haciendo con eso, porque el agua ellos como que la tiran, el agua bendita la tiran así como de lejos. claro, que no le hacen el signo de la cruz, po. Hugo, pero bueno, de tu pregunta, si hemos visto así como los maletines, yo lo he visto solamente en las películas, nunca he visto así como realmente lo que llevan, en este caso, los sacerdotes que hacen ese tipo de... No, sí, yo para serte franco tampoco, pero Digo, porque, claro, pues, ¿de dónde te vayas a encontrar? Oye, sí, mira, voy a hacer un exorcismo, ¿querés venir? No, claro, yo, o yo, alguna yo lo- investigación de sí, algún pues libro. claro. Pero yo igual yo recordé ahora unas películas nomás, que sacan como el maletín y hay como frasquitos y cosas así, raras, Al medias raras. final los directores se documentan de la vida real, pues, entonces todo Sí, lo que totalmente. aparece en la película, no todo a lo mejor, Eso es pero gran verdad. parte de lo que se practica. Sí, pues. Oye, qué No, bueno, no, y qué hay bueno. cosas que tienen que, por ser la película, obviamente que la mayoría de las veces son ficcionadas, po. Pero digamos, hay objetos que sí se ocupan, y ahí los que conocen más dicen, oh, mira, está usando la cruz de, no sé, pues de San Benito. ¿Cachai? Que no todos saben. Entonces, Hay está mucho usando, simbolismo en las películas. justamente. Por lo que dice Pancho, porque ellos también se instruyen y sacan esas cosillas y los colocan ahí en la película. Y bueno, seguimos con el tema del ritual del exorcismo, que también acá, esta actualización que hizo el cardenal chileno Medina Esteves también tuvo detractores, y uno de ellos fue el muy conocido Gabriel Amort, que El tiene Padre Amor. que tiene la película El Exorcista del Papa. Claro. Sí, que él efectivamente ejerció ese cargo por 24 años. Igual, Así es. bueno, Gabriel Amort criticó la revisión como insuficiente y la calificó de farsa, defendiendo el rito antiguo como el más efectivo. O sea, lo liquidó. Bueno, seguimos que en la figura del exorcismo existe en todas las culturas del mundo. En los chinos, los musulmanes, en los egipcios, los indios, los judíos. Y también existe como un exorcismo común, ritual y devocional. Y en todas también se plantea la necesidad de alejar el espíritu o entidad que está acechando a la persona. La persona en sí, porque hablemos también ya de la persona, dejemos un poquito la parte teológica y veamos qué sucede realmente con la persona, porque la persona que es poseída poco a poco va sufriendo la destrucción de su vida psicológica, física, social y económico. Tal también. Por eso, pues, la psicológica, la física, la social y la económica. Este proceso de destrucción tiene 3 etapas, que es la infección, la opresión y la posesión. Estas etapas, en definitiva, llevan a una espiral de malas decisiones que van afectando en todos los ámbitos de la vida al poseído y que terminan con un colapso total de la persona. Es tremendo, Sí. porque nosotros tenemos la visión de las películas, pero esto es más terrible que eso. No hay... me imagino y me da escalofrío. Las películas nos han mostrado que el exorcismo se solucione en un tiempo rápido. La mayoría de las veces no es así. Han existido casos que las sesiones de exorcismo se han prolongado durante más de 8 a 10 años. Harto. Claro. Una sola persona necesita muchas sesiones algunas veces. Sí, porque no... Claro, acá nosotros tenemos la concepción ya de una semana, 3 días y chao, ¿no? Hay personas que tienen un sufrimiento bastante prolongado. No, y aparte 10 años, o sea, lo más probable es que en 10 años esa persona se vaya por el deterioro No, que sufre. Es
Es que eso es lo terrible, porque tú te vas desgastando, no al tiro, sino que te vas desgastando de a poco, y todo ese sufrimiento puede demorar todo ese tiempo. Bueno, y generalmente se dice que las personas que están más propensas a sufrir, lo que preguntaba Camila adelante, generalmente se dice que las personas que están más propensas a sufrir una posesión demoníaca son las personas que tienen un aura débil, que han pasado por diversos traumas desde su infancia, y que estas situaciones le han rasgado el aura. Es decir, si tú tuviste una vida muy sufrida, pasaste por muchas cosas malas, no sé, pues viste un suicidio cuando chico, algo que te quedó con trauma y pura solamente cosas malas en tu vida, tiene ese halo, digamos, de protección se va rasgando, porque no es normal que estés sumido en todo ese calvario. O sea, todas esas visiones, no es normal para un niño, digamos, ver, no sé, ahorcado a su papá. Un asesinato. Claro. Entonces, esto también se genera también con el tema de, y acá va un tema también social, con toda esta cultura de la delincuencia, el narcotráfico. Se dan muchas posesiones en estos ámbitos también, en la gente de menores recursos, se podría decir. Lo que pasa es que De hecho, también pasa, disculpa Pancho, lo que estaba diciendo Hugo, que efectivamente estas personas que son sufridas o vienen de un estrato social igual bajo, ¿por qué? Porque es más propensa a que se quede sola, ese es el fin, que la dejen sola. Entonces, cuando quedan solas es mucho más fácil, bueno, no hay estudios, pero lo que uno ve en las películas en general y también casos reales, que la persona la dejan sola, sin apoyo, sin nada, y ahí para que sea mucho más fácil, una víctima más fácil. Más accesible, claro. Más accesible. Sí. Pero siempre está más vulnerable. Como dice Hugo, pierde como ese halo, el aura que llaman ellos, pero ese halo donde es como una protección. Sí, y ahí ingresa lo que es la posesión demoníaca. Sí, por eso se recomienda que si tú por ejemplo, en tu vida estás bajo de energía o cosas así, no ir a funerales, ni a cementerios, ni a nada que te pueda encontrar con algo. ¿Se entiende? Porque tienes todas las defensas muy bajas. Entonces cualquier cosa te va a afectar sí o sí. Y claro, me imagino. Bueno, y también se le atribuye directamente al consumo de drogas sintéticas alucinógenas que facilitan las posesiones. Acá tenemos el tema de la ayahuasca, por ejemplo. Yeah. La ayahuasca es una droga que te hace alucinar, pero tú no sabes si es alucinación o realidad. Y tú, quizá, no sé, tú viajas o vas realmente al espacio, al inframundo, y ahí cualquier cosa puede pasar, po. Entonces, porque abres como un portal, lo dejas abierto. Entonces cualquier cosa se te puede meter. Y es lo mismo que son los casos históricos en asesinato o violencia extrema que han sucedido en la historia del mundo, que se le atribuye muchas veces a posesiones a tal tipo de asesinato donde hay una violencia casi inusual o desmedida, donde no se ha encontrado, por ejemplo, una gran patología mental a los asesinos. Entonces ahí también los científicos han parado en eso y se han dado cuenta que ciertos crímenes o cosas así, con tal bestialidad que se han producido, no los atribuyen muchas enfermedades mentales. Claro. ¿Cachai? Hay trastornos mentales. Entonces, por ahí hay como lo que dice Hugo, por ahí muchas personas que están en un vulnerable ante una situación, y da lo mismo quien sea, si era una persona, no sé, puede ser un niño, una persona grande, alguien violento, alguien tranquilo. O sea, si es para alguien violento debe ser peor. No, totalmente. O sea, exacerba más tu conducta. Claro. O quizás se sienta mejor. A eso me refería. O quizás se sienta mejor siendo más violento, pues, quién sabe, tú cachai que. Claro.
a eso me he referido, pero muchas veces han actuado con tal violencia que es como fuera de regla. Claro. Crímenes demasiado macabros. Macabro, crímenes macabros, bueno. Claro. Sí, pues. Crímenes macabros fuera de toda racionalidad. ¿No? Y después a esas personas las entrevistan y ni siquiera lo recuerdan. O porque algo Por eso, hubo ahí, po. Por eso, quién sabe si alguien lo poseyó en ese momento y después Claro. no se acuerda de nada y da una entrevista totalmente tranquila. Porque él Claro, no tiene justamente. noción. discernimiento de lo que pasó, po. O sea, sabe lo que pasó, pero en el momento no está en sus cabales. Bueno, según algunos datos recolectados, al menos por año se hacen 5.000 exorcismos repartidos entre exorcismos católicos y evangélicos. El exorcismo católico es más burocrático. El exorcismo Claro. evangélico es más de acción. Por ejemplo, si ustedes conocen a alguien que podría estar poseída, no lo lleven a la iglesia católica, llévenlo directamente a donde los evangélicos, porque ellos no tienen, ellos actúan, no piden permiso, sino que actúan y reprenden en el nombre de Dios. Entonces, con el reprendimiento, le dan nomás, le dan, y algunas veces son muy efectivos. Son más efectivos los exorcismos evangélicos que los católicos algunas veces. Claro. Pero Claro, bueno, porque- sí. Claro. Bueno, después de todo esto, también tenemos la parte de la ciencia, que también tenemos que tocarla, por supuesto, y la ciencia dice que no todos aceptan a la posesión como un fenómeno real, y desde el punto de vista médico, muchos síntomas coinciden con trastornos mentales severos, como epilepsia del lóbulo temporal, trastorno de identidad disociativo, psicosis paranoide y esquizofrenia catatónica. La Iglesia Católica misma exige, con la actualización del ritual romano, exige hoy una primera e irrevocable evaluación médica y psiquiátrica exhaustiva antes de autorizar el exorcismo. Pero hay casos que, aun con todas las pruebas, escapan a la explicación racional. Historias donde se han roto reglas físicas, donde los médicos abandonan la habitación, donde incluso carabineros, que en el caso acá de Chile, han estado presentes y han documentado y presenciado cosas imposibles. Aquí me viene a la cabeza el caso de la endemoniada de Santiago, Carmen Marín, que fundó el primer estudio psicológico en Chile, gracias a una posesión. El primer estudio psicológico en Chile se le hicieron a ella. Y de ahí empezaron a investigar en el tema psicológico más a fondo acá en Chile. ¿Se fue como el primer exorcismo en Chile? Una cosa así, sí. Claro, El pero... primer exorcismo en Chile. ¿Pero eso tiene que ver con una teleserie que dieron o no? Sí, claro. La teleserie que dieron. Sí, con la poseída. La Sí, historia- buena. Sí, pero ahí obviamente que la teleserie le metieron el tema Algo del amor, ficticio, pues, del amor, de la pareja, pero no, Claro. pero fue realmente cruento lo que hicieron con Carmen Marín. ¿Y ella se salvó? No. A ella la dejaron abandonada, Sí. pero no, esa historia también es fuerte porque también la utilizaron mucho como objeto de estudio, porque no habían estudios acá de psicología. Entonces la sometieron a muchos estudios y eso también la fue traumando severamente. Entonces hubo un punto que no sabían si era religioso o médico. O sea, También por... en No, realidad dígame. estaban más que nada probando, haciendo estudios, pero no dando solución. Claro, querían ver cómo reaccionaba o cómo... sin fin de cosas. Entonces lo utilizaron como conejillo de India. Claro, porque era el primer caso en el Chile, entonces cuando son primero... Ya, y después tenemos acá algunos casos famosísimos documentados, que es el primer caso de Anneliese Michel, quien tuvo, Anneliese que en el Michel. año
Sí, po, en el 1975 y 76, dos sacerdotes realizaron 67 sesiones de exorcismo autorizados por la iglesia. 67, uff. Annalise gritaba en diferentes voces, hablaba idioma antiguo y afirmaba estar poseída por Lucifer, Caín, Judas, Nerón y Hitler. Hitler. Sí, y era otro también, eran como 6. Era como un sacerdote, Friedman, algo así. No me acuerdo mucho. También acá esta película fue este caso inspiró la película de El exorcismo de Emily Rose, que es una de las... Después del exorcista, en mi lista, viene que es maravilloso. Emily Rose, sí. Y Annalise murió de desnutrición y deshidratación el día 1 de julio de 1976. Los padres y sacerdotes fueron llevados a juicios por negligencia. Después tenemos el caso de Ronald Edwin Hunkeler, quien inspiró el caso la película del exorcista en 1949. El adolescente de 14 años, conocido bajo el seudónimo de Ronald Doe, comenzó a experimentar fenómenos paranormales tras jugar a la Ouija. Sonidos de rasguños, objetos que se movían solos y mensajes que aparecían en su piel. Un grupo de jesuitas liderado por el padre William Bowden realizó más de 30 sesiones de exorcismo. Durante el ritual, Ronald gritaba en latín, insultaba con voces múltiples y una fuerza invisible lo arrojaba a la cama. A raíz de estos terribles episodios, la identidad de Ronald fue protegida durante más de 70 años y solo en el 2021 el diario The New York Post reveló su verdadero nombre, y también se supo que trabajó durante décadas como ingeniero de la NASA. Ya. Y por último quiero hacer un hincapié en un caso que también acá en Chile, que yo me acuerdo también porque era del sector, que fue el caso de la Posesa Cid, la de Conchalí, que también en Santiago Norte, bueno, sí. En la comuna de Conchalí, durante los años 90, una adolescente llamada Nancy comenzó a manifestar comportamientos extraños, ataques de furia incontrolables, cambios de voz, conocimiento de lenguas y aversión a objetos religiosos. Vecinos, carabineros e incluso paramédicos presenciaron episodios inexplicables. El sacerdote de la zona se negó a realizar el exorcismo sin autorización eclesiástica. El caso terminó en un hospital psiquiátrico, pero hasta el día de hoy hay quienes afirman que Nancy fue poseída. Y este caso fue relatado en el programa de la Hermandad como Chilevisión. Bueno, este caso se dio en la población Juanita Aguirre, en la capilla de San Juan Capistrano, en los años 90. Yo me acuerdo porque tenía 5 años. Y yo me acuerdo que en mi casa hablaban, o sea, en el barrio hablaban de esto, porque quedaba relativamente cerca. Y a mí igual me daba mucho miedo porque todo lo que, a lo mejor las historias de terror que uno conocía a esa corta edad o que escuchaba, yo igual me acuerdo, podían ser realidad, ¿no? Porque imagínate una poseída frente ahí, Claro. raro. Y por eso quise llevarlo al tapete hoy. En todo caso, en el libro Chile Obsidiano tengo un largo párrafo sobre eso. Lo explico con mucho más detalle. Es el mejor escritor. Así que eso, por mí, eso. Pancho, ¿tenías algo tú, Cami? Sí, está sí. como... O no sé, que primero yo tengo alguna... Dale, ¿sí? Cami. Ya, ok. Sí, yo les voy a hablar más que nada como del exorcismo en Chile, realidad y casos reportados. Dice que un caso fue el sacerdote de Raúl de Hasbun, muy conocido en el año 90, ¿ya? Raúl Hasbun. Eso mismo, ¿ya? ¿Ya? Bueno, reconoció en entrevista haber estado presente en rituales de liberación y casos de supuesta posesión demoníaca. Señaló que en algunos casos observó comportamientos inexplicables, cambios de voz, conocimiento de cosas ocultas. ¿Lo habías dicho tú ese anteriormente, Hugo, cierto? No. ¿No? Ah, ya. Bueno,
al igual que lo que hemos estado comentando, que efectivamente uno de los cambios son el cambio de voz, el conocimiento de cosas ocultas, agresividad ante objetos sagrados. Afirmó que la mayoría de los casos tenían causas psicológicas o emocionales profundas, pero en algunos había fenómenos que él consideraba sobrenaturales. También hay otro caso que una declaración del teólogo Padre Luis Escobar, arzobispado de Santiago, ha dicho que hay más actividad demoníaca de lo que la gente cree, especialmente ligada a ocultismo, brujería o pactos espirituales. Según sus palabras, el demonio se mete donde se le invoca, incluso sin saberlo. Ha realizado oraciones de liberación, aunque rara vez se autoriza un exorcismo formal, ya que se deben cumplir requisitos muy estrictos. Y bueno, finalmente el último caso que le quería indicar es que el caso en Talca, 2006, reportado por medios locales. Se habló de un adolescente que presentaba comportamiento extraño, gritaba en idiomas que no conocía y atacaba a sus familiares. Se pidió ayuda a un sacerdote que realizó oraciones de liberación, pero la iglesia nunca confirmó oficialmente si fue un exorcismo. Médicos involucrados sugerían que se trataba de un trastorno disociativo o epilepsia, pero la familia insistía en una causa espiritual. Bueno, buenos casos. Sí. Bien, bien, bien. Sí, ¿Panchito? Sí, qué buena, qué buena. Sí, oye, mira, sí, aparte de casos documentados de lo que hablaba y el último, me gustó harto la historia del padre Gabriel Amor. Y él dice que realizó 70.000 exorcismos. Muy hartos. 70.000 exorcismos, pero no necesariamente 70.000 personas, sino que muchas personas, como decía Hugo en una intervención ahí, necesitaba, no sé, 20, 30 sesiones. Una sola persona. Y a través de los años. ¿Cachai? Y él después ya con el tema de la ciencia, él ya hubo una controversia, entonces, como decía Hugo también, ahora el padre dice que insistía en que cualquiera que acudiera a él para un exorcismo, primero tenía que pasar por un examen acuicioso de medicina tradicional y psiquiatría. Uh-huh. Entonces no era como antes cuando no había estudio, pasabas directamente a un párroco, un padre, un cardenal, a la persona que estaba oficiada para hacerle el exorcismo. ¿Sí? Y lo más particular es que el director de la película El Exorcista, William Friedkin, él tuvo una entrevista con este padre Amor, y Padre Amor le dijo que, bueno, yo creo que ahí fue personificado el padre Merrin, Claro. me imagino. Porque hizo hasta un documental el Friedkin. Claro. Entonces, ahí el Padre Amor le dice, mire, de 100 personas que buscan mi ayuda, 1 o 2 como máximo pueden estar poseídas. Le indicó en ese momento al director de la película antes de comenzar el rodaje. Bueno. Entonces ya pasando a todo lo que es ya pasando al exorcismo, también en Argentina, no sé si acá existirá, porque en Argentina se dio origen hace un tiempo a la primera escuela de exorcismo y liberación. No sé si en Chile tendremos ese modelo. No creo, porque acá igual son como más la iglesia católica igual es cabrona. Sí. Y la iglesia es como muy secretista. Claro. Sí, es muy secretista la iglesia acá, entonces allá en Argentina se dio, porque en Argentina igual casos tenemos igual muchos, pero por el capítulo igual podemos hablar así a grandes rasgos, pero allá hay una escuela de exorcismo y liberación, donde sí se han sucedido muchos casos de exorcismo hasta ahora último, hasta los últimos años, hasta la década 90-2000. Interesante. No sé si en Chile tuvimos exorcismo ahora hace 10, 20 años atrás, yo creo. O sea, yo creo que casos de exorcismo deben haber, pero son difíciles que salgan a la luz pública, si es el tema. Claro. Porque ya igual no lo cubren como antes, po. O quizás hay un halo también de censura frente a esos temas, porque uno no sabe de eso, po. No sabe, no, en el diario vivir no aparece en las noticias de TVN el exorcismo de Catapilco, po, ¿cachai? No, claro. No.
No hay noticias de eso. Po. Pancho, acá, Oye, de lo que tú dijiste de que sí han habido algunos casos de exorcismo acá en Chile, acá estaba leyendo y dice que el caso en Talca, que el 2011 un joven comenzó a tener comportamientos extraños, hablaba en lenguas, gritaba, decía cosas ocultas, rechazaba objetos sagrados, fue llevado al hospital, pero su familia pidió ayuda a un sacerdote. La iglesia nunca confirmó oficialmente si fue un exorcismo, pero hubo intervención espiritual. Mira, el caso, bueno, el que recuerdo yo más cercano fue el de Rodrigo Orias cuando asesinó a Faustino Gazziero en la catedral con una daga. Rodrigo Ori, sí. Y él después lo pasaron por... o sea, él decía que estaba poseído, pero después lo pasaron por el tema psiquiátrico. Y quien lo defendió ahí fue la jueza, pues esta la Carmen Arroyo, ¿no? La que hace el programa. Sí. Ella fue la defensora de Rodrigo Oria. Y por eso después ya se hizo famosa. Pero otro así como de exorcismo, así como de estos tiempos, la verdad que no recuerdo. No recuerdo. Es bien, claro, bien, la Iglesia Católica en Chile es bien secretista, bien Claro. hermética. Sí. Así que eso, ¿algo más, Panchito? ¿Bien? No, eso más o menos que era Bueno, después el Padre Amor realizó varias citas bien polémicas que siempre indicó él que Stalin y Hitler claramente estuvieron poseídos por más de 30 años por una especie de demonio islámico. Buena. Sí, prácticamente esos líderes. Es lo que hablaba hace un ratito, cuando decíamos que grandes casos de la historia son atípicos y son como demasiado brutales. Entonces ahí me imagino yo que, no sé, más allá de un humano normal hay una posesión. Hay una intervención maligna ahí, bueno, si nadie puede ser tan malo tampoco, ¿sí? No sé. Pero entonces eso... por ahí queda la puerta abierta a lo que dice este padre, que al final murió a los 91 años, el 2016, en un hospital por complicaciones pulmonares. Ese fue el fin del Padre Amor. Del Padre Amor, que lo interpreta Russell Crowe en el exorcismo del Papa. Claro, y la última polémica que dijo el 2010, que dijo que adentro del Vaticano hay miembros, el Vaticano, él indicó que en el Vaticano había una especie de fuerza extraña en todos los rincones del Vaticano. Corría un viento cuando no había viento. Y decía que había miembros de sectas satánicas planetarias en el interior del Vaticano. Brígido igual. Está como una película, una serie. Sí, bueno, algo de esa. Eso es como el hombre, algo de esa, algo tiene que ser verdad, porque no creo que se haya rayado tanto con el tema, no sé. No, porque al final ahí queda el entredicho entre la verdad, la ciencia. Sí, ahí va a quedar va a quedar en la nebulosa siempre. Sí, pues, y da para hablar ese tema. Claro. Da para hablar. Oye, a propósito del Padre Amor, hay que citar algunas películas rápidamente. Tenemos acá clásicos del cine del exorcismo. Tenemos a la incomparable y fabulosa El Exorcista, que es la mejor película de terror del mundo, en 1973. Después tenemos El Exorcismo de Emily Rose en el 2005. Después tenemos El Rito en el 2011 con Anthony Hopkins. Después tenemos El Exorcista del Papa el 2023. Después tenemos Deliver Us from Evil, que eso no la conozco. La Posesión. Y después, bueno, tenemos de la temática más moderna, tenemos Hereditary, The Medium, The Witch, Witch, buena The Witch, me gustó. The Witch, sí. Y después tenemos Evil Dead Rise, que ese tampoco la conozco. Y después, bueno, tenemos lo que puedo decir en videojuegos. Tenemos el Outlast 2, que yo tengo la trilogía ahí, ese juego, bueno, da más miedo que la cresta. Y después tenemos hay otros más, Lucius, Devotion, The Medium, hay otro. Después tenemos cómic o novelas gráficas, Outcast,
que es tremendo cómic. Y tenemos a Constantine, Hellblazer. Es maravilloso. Ah, ok. A mí me encanta la película también de Constantine. John Constantine. Ahora creo que va a venir la 2. Oye, y sin olvidar The Omen del 76. No, también. Sí, ¿cómo olvidarla? Damien Thorne. ¿Cómo no olvidarla? ¿Cómo no olvidarla? Sí. Yo tengo una duda, hacérsela a los dos. Tengo una duda de la película, bueno, yo me imagino, Pancho, que viste el caso de Emily Rose, esa película. Sí, El exorcismo. Claro, que eso fue una película basada en hechos reales, Sí, pues de Anneliese Michel. Claro. Eh, pero yo me pregunto, una pregunta que tengo yo, porque ya sí le hicieron exorcismo, y varios exorcismos, y 67. claro, entonces, tanto exorcismo y no pudo vivir. Es que tenía 6 o 7 demonios dentro, po. No tenía uno nomás. claro. Y tenía, imagínate, tenía a demonios poderosos. Porque tenías a Lucifer. Ya ahí con ese ya te va a costar, no sé, 7, no sé cuánto te va a costar, pero te va a costar una enormidad sacarlo. Tenías a Caín, Judas, a Nerón, a Hitler, tenía demonios muy poderosos dentro, entonces por eso fue tanto la destrucción. Entonces yo creo que por eso fue, ¿sí, Cami? Al final Emily muere. Sí, al final Emily, bueno, parece que la Cami no está. Ya, pero bueno. Así que eso, Pancho. La Cami se cayó. Sí, Ya. se apagó, pero se fue. Se Fue apagó. poseída. Chuta, qué mal. Se apagó. Aquí mandó un mensaje. Se me apagó. Ya. Bueno, ahí le damos los despidos. Los despido a la gente. Ya, Panchito, ¿algo más? Ya estamos ahí ya terminando el capítulo de hoy. Sí, muy buen capítulo, muy segundo buen capítulo, con una invitada especial, o sea, una panelista que vaya a estar estable. Y espérenos y estén atentos a las próximas ediciones. Y para terminar, saludos a todos, espero que no hayan escuchado el capítulo primero, el capítulo anterior, que lo hayan escuchado, se hayan entretenido y ahora, ¿qué más queda decir? Yo me despido por mi Así parte. es. Ya, bacán. Sí, estuvo bueno el capítulo de hoy. Eso nos pasó rápido, como siempre. Y que eso, recuerden seguirnos en nuestras plataformas, en YouTube, básicamente en los Instagram, un medio freak paranormal y Chile Obsidiano, que es el proyecto que estoy llevando paralelo. Pero al final están todos unidos con todo, así que eso. Saludo a los que comentan en un medio freak. Y eso sería. Que tengan buena semana, buena tarde, buen día, buena noche. Así que eso sería el capítulo de hoy. Estuvo muy bueno y muy Recuerden que estamos en YouTube. interesante. En YouTube, sí, YouTube. Vayan a Sí. vernos a YouTube. Sí, porque ahí, bueno, se sube primeramente el video con imágenes, con música, con logo. Y en Spotify también estamos, pero solamente con audio. Así que eso sería por hoy. Yo me despido, Pancho, ahí. Saludos. Sí, también, que no, ya más de lo dicho. Así que espero que haya sido entretenido, sobre todo, bueno, nosotros grabando en este capítulo y este podcast casi llegando a la medianoche, así que los dejamos invitados para las próximas ediciones. Yo me despido. Hugo, nos vemos, nos encontraremos en la próxima edición. Vale. Adiós. Adiós y nos vemos.
Un medio freak.